trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas noches, amigos y amigas de Estado de Alarma. Muy buenas noches, Roberto Centeno. Hoy hemos empezado esta sección, bienvenido Mr. Trump, con una pregunta un tanto provocadora, pero que seguro que es del gusto de nuestro colaborador estrella y nuestro experto en política norteamericana, Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es Joe Biden un ocupa en la Casa Blanca? Bueno, vamos a ver, no es un ocupa en la Casa Blanca porque todavía no está. Otra cosa distinta es que se han apresurado a toda velocidad a concederse a sí mismos la victoria, porque de alguna manera quieren desanimar, cosa ridícula, a Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani, para que lo sepan ustedes, es el jefe del equipo de abogados. Y mañana él va a convocar una rueda de prensa donde va a explicar cómo van a las medidas que va a tomar el equipo de abogados que él dirige. Este fue alcalde de Nueva York, es un tío muy bueno. Sí, señor. Y estos se han apresurado a concederse la victoria, lo cual no deja de tener guasa, por decirlo de alguna manera, porque los estados no han declarado la victoria a nadie. Es decir, todavía los estados no se han pronunciado en decir aquí ha ganado Periquito o aquí ha ganado Menganito. No, eso no ha sucedido todavía, sino que han sido ellos mismos los que, en base a los datos, se han autoproclamado
líderes en los distintos estados. Entonces, ahora todo depende lo que va a suceder o lo que vaya a suceder y por dónde van a ir los tiros, no lo vamos a saber hasta que Rudolph Giuliani mañana explique cuál va a ser la estrategia que van a seguir. Porque la verdad, cada vez hay más evidencias del fraude colosal que se ha producido. Curiosamente, López Obrador, el presidente de México, no ha felicitado a Biden. Y le han preguntado, dice, hombre, hay una publicación de la BBC, dice, ¿cómo no ha felicitado usted a Biden? Y dice, pues mire, porque hay muchos temas legales todavía que están muy confusos. Y tiene razón. Y yo, mientras... Es comunista, pero no necio del todo. No, efectivamente. Luego ha dicho que se lleva muy bien con los dos, que está bien. Por si acaso. Pero ha dicho que hasta que no queden solucionados los temas legales, él no ha felicitado a nadie. Hay también varios países europeos que no le han felicitado, que yo sepa, puede que haya más. O sea, Hungría seguro que no, Polonia tampoco. No tengo noticias de que la señora Merkel haya felicitado a Biden. Creo que Eslovenia tampoco, Roberto. Eslovenia, me lo has quitado de... No lo había dicho porque como Eslovenia, no sé si has estado en Eslovenia, Eslovenia no es un país, es como un país. Pero vamos. Efectivamente. Muy bonito, pero no es un país. Tienes toda la razón. Putin no ha felicitado a Biden. Li Xiaoping tampoco, aunque sí ha habido un grupo de altos dignatarios chinos, sobre todo también empresarios chinos, que sí le han felicitado, porque como Biden es un corrupto y tienen toda una serie de relaciones inconfesables con él, piensan con razón, con toda la razón del mundo, que les va a ir muy bien. Otra cosa es cómo le vaya al pueblo norteamericano, que naturalmente a los empresarios chinos les trae completamente al pairo. Dentro de la gente que sí ha felicitado, naturalmente, se han apresurado a felicitarle, está Nicolás Maduro, están los cubanos, está el boliviano nuevo a lo mejor también, ¿no? Está Sánchez, está el Coletas y está el traidor de Casado, este miserable que ya se ha apresurado a felicitar a un tío que defiende todo lo contrario de lo que se supone que defiende el PP. Digo se supone porque estos han dejado de ser un partido político ya hace tiempo y son una banda, son una mafia que tiene, eso sí, tiene no solo decenas, sino cientos de miles de enchufados y viven de ello. Y este traidor de Casado, pues ya le ha felicitado rápidamente para un tío que defiende todo lo contrario a lo que se supone que debería defender el PP, que realmente tampoco es así. Una cuestión, Roberto, perdóname que vamos salpimentando la conversación para que nuestros espectadores, para que nuestros amigos de estado de alarma lo tengan claro. Por volver a incidir otra vez en la cuestión legal, que es la cuestión ahora mismo más urgente y más relevante, informativamente, por supuesto, y políticamente también, ¿tú por dónde crees que va a ir esa estrategia que va a anunciar Giuliani mañana? Efectivamente, el que fuera alcalde de Nueva York, todos le recordamos en la tragedia de las Torres Gemelas cómo se echó la ciudad y prácticamente el país, ¿no?, en aquel momento a la espalda y cómo lideró. ¿Tú cuáles crees que van a ser las líneas básicas de esa estrategia legal? Porque se está acusando, sin fundamento, a Trump de no haber aportado pruebas suficientes del fraude que está denunciando. Bueno, vamos a ver, el tema, él no tiene que aportar pruebas, él tiene simplemente, bueno, en primer lugar, es que pruebas hay para parar un tren.
es que para parar un tren, es que hay muchos sitios, en Detroit, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Detroit es que no les dejaban entrar. Es que la gente no sabe cómo funciona. En España, en general, no tienen ni idea de cómo funcionan los Estados Unidos. O sea, no les han dejado entrar a los republicanos en el recuento. En varias escenas que han salido, en una de ellas recuerdo había dos negras con una mascarilla que ponía Biden, y eran las dos las que estaban recontando. Entonces, Rudolph Giuliani no tiene que conseguir más que una cosa, solo una, que se recuenten los votos en aquellos estados en donde están los temas más discutidos. Pruebas que pueden presentar todas las que tú quieras, pero hay una que es simplemente matemáticas y estadística. Lo he dicho en algunos programas, y aquí también, pero lo repito ahora. Es un tema muy, muy elemental. Dice, mira, yo estuve siguiendo con precisión, por una serie de razones, los resultados de Michigan. A las 8 de la mañana del día después de las elecciones aquí, allí eran naturalmente 5 horas. Ahora hay un diferencial de 5 horas. Yo creo que la semana que viene el diferencial ya será de 6, que es lo normal. Pero ahora, de momento, como ellos cambian la hora... Sí, unos fines de semana después. Un par de semanas después, pues había 5 horas. Pero bueno, eso es lo mismo. A las 8 de la mañana, hora de España, Donald Trump se había escrutado el 85% de las papeletas, el 85%. Y ganaba Trump por un 51% frente a un 48% que tenía Biden. A partir de ese momento se empiezan a contabilizar las papeletas por correo. 3 horas después habían contabilizado otro 4% más, es decir, del 85% habían pasado al 89%. Y el tema se había dado la vuelta completamente. Entonces Biden le sacaba 4 puntos a Trump frente a los 3 que le sacaba con el 85%. Entonces, eso va contra las leyes de la estadística y las leyes de las matemáticas. Y me explico. Tú imagínate que tienes una bolsa con 100 bolas blancas y negras. Y tú esa bolsa la coges, la agitas y empiezas a sacar bolas. Cuando has sacado 85 bolas, completamente al azar, tú las vas sacando de la bolsa completamente al azar, tú las vas sacando y cuando has sacado 85 bolas, el 51% de esas bolas son blancas y el 48% son negras. Lo que es imposible es que sacando otras 4 bolas, esas sean todas negras, pero fíjate, estoy pensando... En estadística llamaban un suceso imposible. Estaba pensando porque si hablamos de un número pequeño no se entiende bien. Tú supón, en vez de 100 bolas, que sean 100.000, que es lo que más se aproxima. Y tú de esas 100.000 has sacado 85.000. Y de las 85.000... tienes un 51 y tal. Y luego sacas... Tienes 43.900 y 42.000 y pico. Efectivamente. Sacas 4.000 bolas y las 4.000 bolas son negras. Es un suceso imposible. Eso es matemáticamente imposible. Eso va contra las leyes más elementales de la estadística y de las matemáticas. No, y del sentido común. Y del sentido común. Pero es que eso va contra las leyes de la estadística. Entonces, yo, si fuera Rudolph Giuliani, empezaría por ahí. Y luego hay
muchas otras cosas que son puntuales, que también las deben meter para hacer ver la falsedad del recuento. Pero el que las tienen que volver a recontar, yo diría que lo que acabo de decir sería, si yo fuera Giuliani, sería la prueba que yo aportaría, a no ser que tenga otras más gordas. Por ejemplo, en Michigan, precisamente, en un momento determinado aparecen 120.000 papeletas. Las 120.000 papeletas eran todas para Biden. Se dan cuenta ahí los republicanos que hubiera, que ahí sí había republicanos, y dice, oiga usted, pero ¿esto qué coño pasa? Y lo miran y dice, esto ha sido un error humano. Que ha sido un error humano, 120.000 papeletas que requerirían una legión de tíos rellenando papeletas. Rellenando papeletas y metiéndolas en la urna. En las narices, ¿cómo que ha sido un error humano? Quiero decir... luego después hay otras muchas de muertos que han votado a Biden y mil y una, porque las han hecho de todos los colores. Eso se está diciendo, el voto de los muertos, como en los regímenes caciquiles de hace 2 siglos, del siglo XIX. Efectivamente. Efectivamente, hay votos de muertos, hay votos también de personas que iban a ver a las familias para comprarles los votos, como ocurría en los votos caciquiles que tú dices del siglo XIX en España. Acuérdate, Romero Robledo hubiera empalidecido al lado de estos elementos. Efectivamente. Entonces, quiero decir con esto... hay un tema que es matemático. Los votos por correo están trucados. Pero es que además aquí hay una serie hay concretamente una declaración que yo no recuerdo dónde vi el vídeo, en la CNN, una entrevista que le hicieron al fiscal general del Estado, William Barr. Y lo dijo claramente, que unas elecciones con una enorme cantidad de votos por correo son unas elecciones fraudulentas per se, porque la manera de falsificar los votos por correo es con el sistema norteamericano es elevadísima. Es decir, esto lo dice el fiscal general de los Estados Unidos, que manda narices. Y ahora que me preguntas por Giuliani, yo hice unas declaraciones el jueves pasado y Giuliani ahí dijo, que había habido un fraude colosal como no se conocía en la historia de los Estados Unidos. No dijo cuáles iban a ser las medidas que iban a tomar, pero digamos que hay evidencias para aburrir. El objetivo, lo que sería... digamos, el objetivo a conseguir por Giuliani es que se recuenten los votos. El recuento, por toda una serie de razones, tiene mucha mayor fiabilidad, porque en el recuento tiene que haber inspectores del lado de los republicanos, gente independiente, es decir, que el grado de fiabilidad, aunque probablemente no sea del 100%, sí va a ser bastante elevado. Y por lo tanto, esa sería la clave. Mi pregunta, Roberto, es, imagínate que tú no eres un experto en política norteamericana, uno de nuestros mejores economistas, yo no soy un periodista, somos 2 ciudadanos corrientes de la calle que estamos hablando, tomando un café, y a alguno le puede parecer la pregunta del tonto, una simplicidad. Para mí no lo es en absoluto. ¿Cómo puede ocurrir esto en la primera democracia del mundo, en el país más desarrollado del mundo? Porque no estamos hablando de un país africano, estamos hablando de los Estados Unidos de América. Pues mira, porque no sé cómo explicártelo, pero los estados, los gobernadores de los estados, para este tipo de cosas tienen mucha manga ancha. Concretamente... Pero bueno, son como los gobernadores civiles de hace 2 siglos. El gobernador de Pensilvania, que es demócrata y es un hijo de Satanás,
había cambiado hace unos meses las reglas de juego del voto y sobre todo las reglas del voto por correo, con lo cual se permitía que ocurriera esto. Si me preguntas ¿por qué el voto por correo, tal como dijo el fiscal general de los Estados Unidos, se presta a ello? Pues no te lo sabría decir con toda claridad, porque si el US Mail, es decir, el servicio de correos de los Estados Unidos, actuara con legalidad suficiente, esto no pasaría. De todas maneras, hay una cosa muy clara. El problema de estas elecciones no es un problema entre un señor que se llama Biden y un señor que se llama Trump. El problema de estas elecciones es donde lo que se juega en estas elecciones, porque yo no las doy todavía por perdidas, ni muchísimo menos, lo que se juega en estas elecciones es un modo de vida. De un lado está la gente que ha apoyado a Biden, que le ha llevado en andas, y nunca mejor dicho, porque el tío está medio gagá. Entonces, lo que importa es la gente que está detrás de él. El primero que está detrás de él y que llegó a un acuerdo con Obama en el mes de marzo de retirarse de la carrera electoral a cambio del 40% del poder. O sea, ahora mismo el 40%, si se forma un gobierno Biden, el 40% de los cargos de ese gobierno los va a nombrar Bernie Sanders, que es un comunista. Él dice que es socialdemócrata, pero vamos, es un comunista como la copa de un pino. Entonces, y luego está, toda una serie de gentes muy poderosas. Empezamos por Soros, ese auténtico genio del mal, seguimos por Bill Gates, luego hablamos de Mark Zuckerberg, el de Google, hablamos del presidente de Amazon, de Jeff Bezos, hablamos del presidente de Facebook, hablamos del presidente de Twitter, que tuvo los santísimos cojones de no publicar, de censurar unos tuits del propio presidente de los Estados Unidos. Para eso, esta gente que no es imbécil, sino que es la gente, yo diría, no solamente más poderosa, sino más preparada también del mundo, no hace eso si no sabe, si no tiene mucha confianza en que eso no le va a costar la cabeza. Es decir, todas estas gentes son gentes poderosísimas y el establishment es el gran establishment norteamericano que por una serie de razones están buscando, todos ellos son globalistas, tienen una agenda cultural marxista, son antipatriotas, son totalitarios, son partidarios del adoctrinamiento en las aulas y sobre todo son los grandes valedores del reseteo 2030, en el cual ellos quieren hacer un nuevo modelo mundial. Me estás hablando de un megagobierno mundial, de esa agenda globalista 2030, que ya conocemos también, que está por encima incluso de los estados, de los gobiernos, incluso por encima del gobierno del país más poderoso del mundo, de los Estados Unidos. O sea, esto es un gran ojo, un gran hermano que está por encima de todo. Sí y no. Vamos a ver, digo sí y no por lo siguiente, porque se habla de que serán una serie de países que uno debe interpretar también como personas. Es decir, porque si se va adelante con esa agenda, es evidente que lo primero que habría, la primera víctima de la Agenda 2030 es la libertad. Es decir, no volvería a haber elecciones libres, de ninguna de las maneras. Ni siquiera sé si volvería a haber elecciones. Pero no se han definido todavía quiénes van a ser esos países que van a dirigir el mundo. Lo que sí está claro
es que, y esto, señoras y señores, es lo que el Partido Popular quiere, nos van a robar a todos los ciudadanos a través de impuestos, a través de expolios y a través de confiscaciones, en las cuales el Partido Popular, mi antiguo alumno Montoro, de momento es el maillot amarillo, porque es el que ha hecho la mayor subida de impuestos de la historia de España, el que ha hecho los mayores expolios a la gente de una manera tremenda a través de la agencia tributaria, y lo que pretende en esta agenda del año 2030 consiste en quitarle todos los bienes a las personas, de tal forma que aquello que tengamos lo tengamos alquilado, no sea nuestro. Es decir, nos quieren privar de todas nuestras posesiones y de toda nuestra riqueza. Es decir, despojarnos de la propiedad privada, en una palabra. Exactamente, despejarnos de la propiedad privada. Todo será propiedad pública, con lo cual seremos todos mucho más felices, según los del Foro de Davos, que son... Y mucho más pobres. Y bueno, mucho más pobres. Y mucho más pobres, sí, pero más felices. Vale. Pero otra de las cosas que piensan hacer, que es terrorífica, es reasentar 1.000 millones de personas en los países más ricos. Claro, esto significa que a Europa le tocarían probablemente 500 o 600 millones de personas, con lo cual Europa dejaría de ser Europa. Es decir, destrozarían la cultura. Ya lo están haciendo, porque no tienen más que ir por las calles de Bruselas o por los barrios de París para ver que aquello ya no es Francia, o en Bélgica aquello ya no es Bélgica, aquello parece más bien una calle de Karachi o una calle de Damasco. O sea, verdaderamente la situación en la que llega Europa es tremenda, donde Soros ha tenido una gran importancia, pero sobre todo sus gobernantes se lo han dejado hacer, lo cual es verdaderamente incomprensible. Pero van contra esto, es decir, te van a quitar la cultura y la libertad, y van a empobrecer a todo el mundo de una manera general. Y esto es lo que pretende la Agenda 2030, por la cual este es uno de los defensores. Mejor dicho, la gente que tiene debajo, porque esto ya no está para entender muy bien esas cosas, porque no confunde, no se acuerda de lo que ha dicho hace 5 minutos y el tema no está. Dicen que bueno, que la que va a mandar va a ser Kamala Harris. Kamala Harris puede ser la presidenta, la nueva presidenta, porque está tan chocho que en algún momento ya tendrá que sustituirle. Pero no es tampoco ella la que de verdad manda. Los que de verdad mandan ahí son los Soros de turno, los Clinton, los Bill Gates y todas las grandes multinacionales. Vamos a ir cerrando el círculo, Roberto. Vamos a ponernos de aquí a 6-7 semanas. Vamos a calcular una batalla legal. Aproximadamente, bueno, mañana insistimos, Giuliani, dentro de unas horas, nos dará más pistas. De aquí a Navidad, por ejemplo, por poner un plazo, digamos, que nuestros amigos de estado de alarma puedan visualizar e interiorizar. Pueden pasar dos cosas. Es decir, o bien que el Tribunal Supremo confirme la victoria, de momento le vamos a poner todas las comillas del mundo, de Joe Biden, o que Joe Biden a partir del 20 de enero no sea, 20 de enero recordamos porque es la fecha oficial del traspaso de poderes, históricamente en Estados Unidos siempre es así, que Biden no sea el próximo inquilino del despacho Oval y siga Trump 4 años más. ¿Qué tendríamos que decir si el Tribunal Supremo le quita la razón a los demócratas, o mejor dicho, le da la razón al Partido Republicano y a Donald Trump y deja a Donald Trump 4 años más? O sea, es que sería un escenario ya, bueno, o sea, sería un escenario extraordinario porque Trump seguiría 4 años más, pero ¿qué tendríamos que pensar de la calidad del sistema norteamericano? Cuando a todo un presidente se le ha intentado zancadillear hasta el final. Bueno, la verdad es que no es ninguna novedad, porque es que Trump desde el momento cero, desde el momento que ganó las elecciones, lo primero que hicieron
No le han concedido ni un solo minuto de gracia, porque desde el primer momento empezaron con la trama rusa contra él. Ha tenido un impeachment. En fin, han hecho de todo. Han hecho absolutamente de todo. Sí quiero decir, lo que vaya a pasar, evidentemente, la institución norteamericana de lo que es las elecciones, que es lo más santa, que sería un poco el Santa Santorum del sistema, quedaría gravemente tocado. Y yo creo que ahí los poderes, digamos, legales norteamericanos tendrían que reunirse y ver qué es lo que ha pasado para que no volviera a pasar. Pero aquí lo más importante, y yo no sé, sería lo que Trump puede hacer. Porque, claro, si Trump sale elegido presidente, no puede dejar vivos a toda esta chusma. Eso está claro, porque si no, se la van a volver a intentar hacer y no le van a dejar vivir. Tendría que buscar la manera, que no la ha encontrado durante su primer mandato. Es verdad. No la ha encontrado, pero tendría que decapitar a estos tíos como si estuviéramos en la Edad Media. Estos tíos han sido unos traidores y por lo tanto deben ser decapitados en la plaza pública. No puede hacerlo, tal vez, pero o hace eso o estamos muy fastidiados. Porque tampoco te olvides de una cosa, no nos olvidemos de una cosa. Hay muchos republicanos, los Bush, por ejemplo, muchos republicanos tradicionales que están en contra de Trump, porque Trump es un advenedizo. Él no era republicano. Entonces, no pertenece a la casta política también a la republicana. Pertenece a la casta política republicana. Y la casta política republicana, el que le hayan metido un gol de este tío que se los comió con patatas en el año 16. Es verdad. Y consiguió ser el número 1 de la lista del Partido Republicano, no les ha gustado a muchos. Simultáneamente, también te digo una cosa, la gente del demócrata, suponiendo que a Biden le concedan la victoria después, que insisto, no es la victoria de Biden, sino la victoria de todos los que están detrás, tienen limitaciones no pequeñas. No pequeñas. Primero, el Senado. El Senado está en manos de los republicanos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que muchas iniciativas legales, muchas iniciativas políticas que quiera tomar el ejército del mal que está detrás de Biden, este ejército del mal, pues podría encontrar graves dificultades. Punto 1. Punto 2. El Tribunal Supremo está en manos de los republicanos. Tienen 6 de los 9 jueces, 6 son republicanos y 3 demócratas. ¿Qué van a hacer aquí? Aquí van a intentar incrementar el número de jueces, y eso es difícil, pero entra dentro de lo posible que lo consiguieran los demócratas. Pero, en fin, tienen 2 frenos y en donde no pueden evitarlo es en el Senado, y a no ser que haya muchos republicanos traidores, que también podría ocurrir, lo tienen complicado. Es decir, no es una batalla en donde ellos puedan decidir totalmente, sobre todo los cambios tan trascendentes que piensan hacer. Pues lo vamos a dejar aquí, Roberto. Te voy a pedir solamente, porque ya estaríamos toda la tarde o toda la noche hablando de esto, pero te voy a pedir simplemente ya un titular, y este ya es para que te mojes más todavía de lo que lo haces habitualmente. Hazme votos por lo que tú, lo que desearíamos que ocurriera es evidente. Por lo que tú crees que es más probable que ocurra, por lo menos de aquí a los próximos días o a las próximas semanas. Vamos a ver, yo lo que es más probable
no quiero hacer predicciones, pero yo sigo teniendo confianza en el sistema legal norteamericano, que no tiene nada que ver con el sistema legal español, donde el Tribunal Supremo está a las órdenes de los socialcomunistas. Sí, el la Fiscalía General del Estado y todo. Está a las órdenes de los socialcomunistas, y la Fiscalía del Estado, como decía muy bien el psicópata de la Moncloa, en una vez que se lo preguntaron. Nacional, sí. ¿La fiscalía de quién es? Esto es. Y dice, del Estado. Y dice, pues entonces, ¿qué me vas a contar? Claro, porque estos paisanos confunden, tú fíjate, el analfabetismo político, pero también el sectarismo y lo peligrosos que son. Confunden el Estado con el gobierno. Es gravísimo. Sí. Ya, pero cuando el jefe del Estado está calladito, porque está con más miedo que otra cosa, pues ya me contarás. Pues yo te diría que el titular sería que confío en el sistema judicial norteamericano y confío en Rudolph Giuliani. Roberto Centeno, un placer como siempre, muchísimas gracias en nombre de Estado de Alarma y en nombre de nuestros más de 400.000 suscriptores que tienen a tu sección, bueno, pues en un lugar muy especial, porque eres probablemente el colaborador más querido, no se debe de decir nunca el que más, pero desde luego uno de los más queridos y uno de los más seguidos, como tú bien sabes por lo demás, y vamos a esperar unas horas a ver qué anuncia Rudolph Giuliani, a ver por dónde van a ir esos tiros legales, esa estrategia legal. La declaración, lo que diga Giuliani que va a hacer es muy importante. Muy importante. Dará pistas de lo que pueden hacer. Eso es. De las posibilidades que tienen de revertir las elecciones. Seguiremos muy pendientes. Roberto Centeno, bienvenido Mr. Trump. Vamos a ver si Mr. Trump pues tiene al final, cuidado que todavía ocurra lo que ocurra, que a nadie se le olvide que durante 8 o 9 semanas todavía es presidente en funciones o presidente aquí diríamos en funciones y bueno, pueden pasar muchas cosas, que nadie venda la piel del oso antes de terminar de cazarlo. Roberto Centeno, muchísimas gracias como siempre y a vosotros también, amigos, un placer el haber compartido un día más con vosotros esta sección en Estado de Alarma. Seguid informándoos a través de nuestro canal porque os necesitamos. No tenemos miedo a nada, pero nuestra fuerza nos la dais vosotros. Gracias, Roberto, un placer. Gracias a ti y a todos nuestros oyentes. ...863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, es que voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma, ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted
que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.